tema es transparencia y vigilancia en torno a las CIAs y la RAM. Yo creo que de las pláticas que hemos tenido anteriormente nos queda muy claro que las infecciones intrahospitalarias y la resistencia antimicrobiana son temas que van juntos, que van de la mano, y por algo dentro de los hospitales trabajan juntos, ¿no? Comité de Prevención de Infecciones y los programas de optimización de uso de antimicrobianos, que tienen actividades distintas pero íntimamente relacionadas. Y parte de estos dos sistemas sustancial es la vigilancia. Tenemos que saber dónde estamos parados, a qué problemas nos enfrentamos de ocurrencia de ellas, pero también de uso de antimicrobianos y también de resistencia a antimicrobianos para saber qué acciones debemos de tomar, ¿no? Y hay una máxima en calidad de atención, ya la mencionaron, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces tenemos que estar midiendo ocurrencia de ellas, uso de antimicrobianos y resistencia antimicrobiana. Entonces, existen en México algunas redes de vigilancia. Nos tendría que haber acompañado originalmente aquí la ROVE. Desgraciadamente no pudieron venir, pero tenemos dos redes, representantes de dos redes muy importantes, que es POIRE o PUCRA. ¿Cómo le decimos, doctor, ahora? POIRE ahora. PUCRA es PUCRA. Ya nos contará, doctor. Muchas gracias. Vamos a tratar de atenernos al tiempo porque nos interesa muchísimo sí abrir a preguntas y respuestas en este panel. Entonces, tenemos 3 preguntas. Quizás la primera, doctora, es la más larga de contestar. Y ahí les va, más o menos, ¿no? Les quería pedir a los dos que nos comentaran para nuestro público, primero que nos describieran brevemente cómo funcionan sus redes, ¿no? POIRE, INVIFAR, qué tipo de información recopilan, ¿no? Para entender estas redes, y después de tantos años de trabajar, ¿cuáles son los hallazgos más importantes en cuanto a IAS y resistencia para los dos? ¿Y qué implicaciones tiene esto para la toma de decisiones, ya sea al interior de los hospitales, pero también para política pública, ¿no? Finalmente, la vigilancia se hace para algo. Entonces, de sus resultados, de sus redes, ¿qué hallazgos tendrían que ser importantes para la toma de decisiones? Entonces, esa es la primera pregunta. No sé quién quiere empezar. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad de platicar aquí con ustedes en relación a este tema que es extraordinariamente importante. Como decías atinadamente, la conjunción entre infecciones asociadas a la atención en salud y la resistencia antimicrobiana es pues, un matrimonio ineludible. Y la vigilancia, efectivamente también, es absolutamente necesaria para ver en dónde estamos y qué necesitamos hacer para mejorar las condiciones que claramente, incluso sin vigilancia, podemos anticipar que requieren cambios muy importantes. Vemos cómo en el mundo evoluciona la resistencia antimicrobiana, vemos cómo ha venido creciendo y necesitamos saber en México dónde estamos. Y nadie nos dice dónde estamos porque tendría que ser, entiendo yo, por lo menos una función de la Secretaría de Salud, de la Dirección General de Epidemiología, incluso de COFEPRIS, tendrían que estar atentos a darnos información sobre consumo de antibióticos a nivel nacional, a nivel regional, a nivel de instituciones, y eso no lo tenemos. Entonces, obtener esa información a partir un poco de la nada, como es crear una red con el esfuerzo de una universidad, como es el caso de la Universidad de Nuevo León o de la UNAM, pues es un desarrollo de un trabajo muy complicado que con el paso del tiempo, finalmente ha podido darnos resultados a ambas instituciones y entiendo que los resultados son sumamente complementarios. El objetivo, como decía, es uno vigila para identificar elementos en donde poder ir modificando la realidad de lo que encuentra. Y aquí aprovecho para señalar 2 temas. Uno, que a lo largo de más de 20 años hemos estado hablando de antimicrobial stewardship. John McGowan fue quien introdujo el término y hemos publicado decenas de miles de artículos con muy poco efecto, por lo menos a nivel nacional, global, etcétera. Prácticamente nada. Hay efectos, efectivamente, y éxitos institucionales aislados que hay que buscar, que hay que mantener. Cada hospital, desde luego, es responsable en ese pequeño universo de mantener
sus mejores prácticas de antibióticos buscando disminuir la resistencia. No hemos sido muy exitosos. Pero paso a las políticas públicas en donde son responsabilidad de las instituciones del Estado. Y aquí, con base a los resultados que tenemos, a mí me gustaría proponer que tendría que establecerse una política general, institucional, de control y vigilancia de antibióticos en el primer nivel de atención, en la consulta externa en general, en donde tendría que prohibirse explícitamente el uso de antibióticos en infecciones respiratorias agudas. Tendría que prohibirse explícitamente el uso de antibióticos en infecciones diarreicas agudas. Y si esto lo hacen, podríamos estar teniendo un impacto mayor sobre la presión de selección y también un impacto mayor sobre los costos de los tratamientos médicos. Recordemos que la primera causa de atención en nuestro país son infecciones de vías respiratorias agudas y el 90% de estas infecciones no requieren tratamiento, pero el 100% reciben tratamiento. Estamos hablando de que son 25 millones de episodios los que se reportan, 5 millones de diarreas por año, y esas son las que informa el sector. Podemos asumir que el doble, estamos hablando ya de 50 millones de episodios de infección, que son 50 millones de esquemas de tratamiento indicados, tendrían que suspenderse, evitarse, y minimizaríamos muchísimo el uso de antibióticos, el impacto de estos antibióticos sobre los pacientes y en el medio ambiente, y el costo resultaría en muchos miles de millones de pesos. Estamos tirando el dinero en algo que no requerimos y que está teniendo consecuencias muy graves. Se tiene que apoyar simultáneamente todos los aspectos que se refieren a la prevención, básicamente control de infecciones, que es algo que va mucho más allá de los insumos, es una práctica de vigilancia nuevamente, en donde se tiene que hacer activamente la revisión de lo que ocurre con los pacientes para hacer análisis periódicos y ir tomando decisiones. Las infecciones, las conocemos muy bien, dependen básicamente de intervenciones y la posibilidad de disminuirlas también con la vigilancia y la información adecuada es factible y ya hay datos de tasas cero de infección nosocomial en algunos rubros que tendríamos que aprovechar. Finalmente, yo creo que el tema de antibióticos y control de infecciones requiere un sistema de salud mucho más sólido del que tenemos actualmente, más amplio, porque si hablamos de hospitales saturados, con personal insuficiente, con insumos no accesibles, mantener los programas no solo de vigilancia, sino de atención correcta es muy difícil y las infecciones las tenemos presentes todos los días. La ROVE, y aprovecho para hacer la ROVE la creamos en el sexenio de Juan Ramón de la Fuente con Roberto Tapia cuando platicábamos sobre el impacto, el volumen de infecciones que ocurrían en el país. Se creó la ROVE y luego se desdibujó muy rápidamente porque todo el mundo quería un pedacito de la ROVE, hasta fibrosis quística quería reportar sus casos en la ROVE. Entonces, esto se desdibujó. En un principio tratamos de organizar un sistema de vigilancia muy amplio, con enfermeras entrenadas, con equipos de cómputo, con todas las facilidades. 6 meses después ya no había nada. Pero la ROVE informa y tiene casi 400 hospitales informando de una manera pasiva, aunque ellos dicen que es activa, una tasa de infecciones de aproximadamente el 5% de los pacientes que se internan y con una letalidad además que también la refieren ellos del 5%. Este es un subregistro muy importante, pero vale la pena, y termino con esto nada más para enfatizar la importancia de la vigilancia y atisbar a qué es lo que ocurre más allá de lo que estamos viendo en lo que queremos ver, porque infecciones nosocomiales no las vemos, porque no las reportamos y no entran al sistema de reporte nacional, pero se están muriendo. Si cuantificáramos y reportáramos las muertes reales por infecciones nosocomiales, sería entre la segunda, tercera o cuarta causa de muerte del país. Ese es el tamaño del problema que tenemos. Y en resistencia antimicrobiana, insisto, tenemos tasas que vienen creciendo
sin ningún obstáculo durante las últimas décadas, y lo que hacemos son algunas reuniones de repente coordinadas por COFEPRIS, que lo que les da es alguna visibilidad, pero ninguna otra cosa. Muchísimas gracias, doctor Samuel Ponce de León, y además por darnos un panorama del arrobe que bueno, que no lo tuvimos aquí, pero usted fue uno de los fundadores. Quisiera regresar entonces a esa pregunta con la doctora Elvira. Ahora vamos a hablar de este tema tan importante de la integración. Nos dio el contexto también de prestar atención en lo que pasa en el sector ambulatorio. Ese es un tema increíblemente importante, pero ahora nos estamos enfocando, yo creo que tiene una lógica empezar con hospitales, ¿no? Por la intensidad y el impacto en resistencia, pero no debemos descuidar esta parte del sector ambulatorio. Y hablando de las redes, en este vacío de información que definitivamente tenemos que resolver entre todos, entonces le pediría a la doctora Elvira Garza si nos puede hablar un poco de qué es INVIFAR, en qué consiste, qué tipo de información recopilan y qué hallazgos cree usted que son los más importantes en tantos años de trabajo. Sí, muchas gracias por la invitación. Les platico lo que hacemos. Para eso primero les voy a decir lo que no hacemos. Y esto ha sido importante porque, como dijo el doctor Samuel, se han complementado los trabajos. Nosotros no hemos hecho nada en relación a consumo de antibióticos, por ejemplo, y la red de la UNAM ha aportado información muy valiosa en relación a esto. Tampoco trabajamos en relación a frecuencias de IAS. Hemos enfocado los esfuerzos de la red, que trabaja hace un poco más de casi 6 años pasados, en 2 aspectos muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con mejorar el desempeño de los laboratorios de microbiología. Puede parecer muy sencillo, pero es algo en lo que hay que trabajar mucho. Yo soy microbiólogo y me doy cuenta de lo que sucede en los laboratorios, de los problemas que tenemos, de cómo un buen manejo de muestra, cómo un buen proceso de muestra da un buen resultado para que el médico pueda tener un antibiograma no solamente leído, sino debidamente interpretado y completo, acorde al paciente, acorde al tipo de muestra, acorde a los antibióticos disponibles en nuestro país. Y en base a eso, el programa tiene varias vertientes. El primero, trabajamos un programa de control de calidad externo, que no es un programa formal como tal porque nos faltan elementos, pero cada año hacemos un ejercicio muy interesante en el cual a todos los centros se les mandan 5 cepas, identifícalas y hazme pruebas de susceptibilidad, y los resultados están bien interesantes. Hacemos también difusión de materiales, conseguimos materiales y a veces son materiales muy sencillos, pero sobre todo en hospitales públicos o en hospitales que requieren licitación para comprar un sensidisco, a veces no lo pueden hacer, entonces lo conseguimos y enviamos a los centros también esos materiales, a veces para hacer prueba de tamizaje para colistina, que son materiales baratos, muy accesibles, pero que los centros no pueden acceder. También, por ejemplo, la producción de Carba NP de reactivo. Hay muchos centros de la red que lo producen, que lo hacen, que lo compran, pero hay muchos que no, entonces nosotros lo preparamos y se los mandamos para que todos tengan acceso a hacer ese tipo de pruebas y puedan complementar sus resultados. Esa es la primera parte del programa, que tiene que ver también con capacitación. Justo ahorita estamos en el curso anual, con muy buena asistencia, acerca de las metodologías del laboratorio, de cómo hacer bien las cosas y cómo elaborar bien un reporte. Esa es la primera parte, y la segunda parte tiene que ver con resistencia a los antibióticos, con vigilancia. En este sentido, desde que trabajamos hemos publicado 9 artículos que están disponibles en la red, que están accesibles. En el foro anterior se hizo una recomendación importante en el sentido de publicar la información, de difundirla, porque si lo hacemos, si lo guardamos en el cajón, pues prácticamente no es de utilidad. Y la información está ahí, está disponible. Y a lo largo de estos trabajos, pues primero fue tener un panorama de cómo estaba la resistencia. Participaron más de 40 centros hospitalarios del país, de más de 20 estados. En la red hay ahorita más de 90 centros participantes, ya somos 27 estados del país. Entonces, tenemos una participación importante. El primer trabajo fue tener un panorama de la resistencia a los antibióticos, muy enfocados en los patógenos a vigilar de acuerdo a los lineamientos de la OMS, los de prioridad crítica y los de prioridad elevada.
específicamente Pseudomonas aeruginosa, Cinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos, enterobacterias productoras de BLE y resistentes a carbapenémicos, MRCA, también vigilar la no susceptibilidad o incluso resistencia a vancomicina, que no hemos encontrado, gracias a Dios, y Enterococcus faecium resistente a vancomicina, bien enfocados en esos patógenos. Obtuvimos los primeros datos y luego pues teníamos un grupo de trabajo entusiasta y nos dimos a la tarea de saber, bueno, aquí estamos, de dónde venimos, e hicimos un análisis retrospectivo con todas las limitantes que tiene un análisis retrospectivo, a diferencia de un prospectivo, de ver cómo se había comportado la resistencia a estos patógenos en los 10 años anteriores. Y luego se nos vino el COVID y nos pusimos a evaluar en las mismas semanas epidemiológicas 35 centros del país que atendieron pacientes COVID antes de COVID, donde no había COVID en el país, y en las semanas epidemiológicas un año después, donde todos los centros tenían COVID. Y añadimos análisis estadístico para que se viera el incremento en la resistencia, y claro que sí lo vimos. Queríamos saber también, bueno, también aparte de la resistencia es muy importante saber cuáles son los genes involucrados en esta resistencia crítica, resistencia a carbapenémicos específicamente y en BLE. Y entonces se hizo la colección de cepas, se hizo el análisis y se encontró que NDM, la carbapenemasa Nueva Delhi, es la que está circulando de manera importante en el país. Y luego hicimos otro trabajo analizando cepas para ver, bueno, ya está pasando el COVID, qué genotipos están circulando, y pues NDM está prevaleciendo en las enterobacterias, principalmente NDM, aunque ya circula KPC de manera importante y otras también. También estudiamos Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter, pero fueron hallazgos muy similares a los de los que ya se han hecho en el país. En el país hay varios centros muy importantes que hacen trabajos muy importantes, que aportan información muy valiosa, y prácticamente se reflejaron esos resultados. Y hemos seguido avanzando. Les digo, hasta ahorita tenemos 9 trabajos. El más reciente, no digo el último, como dicen los artistas, el más reciente es la recopilación de la vigilancia que estamos haciendo en estos centros. Involucra los datos de enero, febrero y marzo, tanto en el panorama de la resistencia como los genotipos. Y así se llama el trabajo, es cómo vamos. Porque afortunadamente tenemos oportunidad de que los centros que no pueden tipificar sus cepas a nivel molecular, las mandan y podemos hacerla y les enviamos un reporte. A veces no es tan rápido como quisiera, nos podemos tardar una semana o 2 o un cachito más cuando se nos junta la chamba, pero les mandamos un reporte para que cada centro sepa qué genotipos les están circulando. En este último trabajo tuvimos la oportunidad ya no solamente de analizar en paquetes, sino de sectorizar, de agrupar por grupos etarios y agrupar también dependiendo del sitio donde los pacientes están internados. Ahí, por ejemplo, separamos a los pacientes externos y ya separamos la resistencia, y pues claro, en los externos Acinetobacter no está, pero Acinetobacter lo vemos muy importante, por ejemplo, en áreas de UCI no hospitalarias y demás, ¿no? Ese trabajo creo que aporta información valiosa porque ya no nos da la resistencia como un paquete completo, sino nos permite separar por las diferentes áreas, que esto permite abordar mejor el problema. Muchísimas gracias, doctora Elvira, y realmente un muy reconocido liderazgo y este trabajo que es insistente, ¿no? Año con año estar capacitando tantos centros, casi 90, ¿no? Casi 100, 93 centros, y garantizando la calidad de la información que surge ahí. Por eso pues es un referente de la información que ustedes generan, ¿no? A nivel nacional. Y bueno, y lo que nos permite constatar el impacto de la resistencia, ¿no? NDM identifica Nueva Delhi, y de repente estaba en Inglaterra y ahora es lo que predomina en México, ¿no? Entonces, estamos realmente ante una crisis, y el general y el a los prescriptores, a los hospitales, saber por dónde va, qué es lo que tienen que ir prescribiendo o no prescribiendo, ¿no? Y también aquí trae el doctor Ponce de León, si nos quiere mostrar los reportes que están generando como parte de PUIRE, también súper importantes. Entonces, empezar a visibilizar esta información, aquí luego se lo piden al doctor, están disponibles también en línea, ¿verdad?, en la UNAM. Son reportes muy, muy importantes, doctor. Entonces, vamos a pasar a la segunda pregunta, ya van a ser más cortas.
Esta segunda pregunta quizás es la pregunta difícil, porque esa es de los retos, ¿no? ¿Cuál es la situación en que ustedes perciben de la vigilancia de IAS, de infecciones adquiridas en la atención a la salud, y de RAM, si no quieren hablar de IAS, está bien, ¿no? ¿Cuál es la situación de la vigilancia de RAM y cuáles son los retos que se enfrentan, especialmente pensando en integración, incluso pensar en reportes internacionales a GLAS, si quieren hablar de eso, si no, no? Y esta sería la segunda ronda. La tercera ronda ya vamos a ser un poco positivos y pensar en qué lecciones tenemos hacia futuro, ¿no? O sea, ser optimistas y cómo podemos mejorar la vigilancia de resistencia, ¿no? Especialmente la integración de estas redes, si es posible. Pero ahora sí, en la parte, digamos, un poco crítica, le regreso a usted la pregunta, doctor Samuel. ¿Cuál es la situación y los retos que enfrentamos en la vigilancia de resistencia y, si quiere usted, también de IAS en México? Sí, gracias. El reto es básicamente reconocer la realidad. Es muy difícil para las instituciones reconocer la realidad. Y han encontrado una manera, evidentemente el sistema todo se lo como y lo acomoda a su mejor posibilidad. El caso del arrobe es pues ejemplar, porque existe el arrobe, nuevamente se han reiniciado las publicaciones, lo están informando trimestralmente, y es un sistema cómodo porque la tasa que están informando es alrededor del 4 o 5%, que es lo que informan la gran mayoría de los hospitales, 4 o 5%. Y casi todos, es muy interesante cómo empiezan hablando de sus infecciones nosocomiales en la Junta de Gobierno, en donde lo estén presentando, y dicen, bueno, esta tasa está de acuerdo al estándar internacional. Pero en realidad cuando se hizo un estudio hace aproximadamente ya poco más de 10 años, en donde el equipo del Instituto Nacional de Nutrición, de Epidemiología Hospitalaria, en colaboración con la Secretaría de Salud, en aquel entonces el secretario era José Ángel Córdoba, hizo un estudio de prevalencia puntual en 54 hospitales. En esos 54 hospitales encontró que la prevalencia eran 20 hospitales del Seguro Social, de segundo y tercer nivel, 20 hospitales de la Secretaría de Salud, de las mismas características, y 10 del ISSSTE. La prevalencia fue de más del 20%. 1 de cada 5 de los pacientes que estaban internados estaban infectados. Eso es la realidad de lo que está ocurriendo en el país. Y si asumimos que la letalidad es la que nos informa el arrobe del 5%, insisto, el número de muertes es extraordinariamente alto. Estamos hablando de entre 60 a 120 mil fallecimientos por año, que es la segunda, tercera, depende de cómo lo encuentren reportado, causa de muerte en el país. Entonces, el primer reto es que la gente acepte la realidad y no lo acepta, porque además vale la pena también insistir que el proceso no es fácil, decir, a ver, este es mi número real. Para tener un número cercano a la realidad de lo que ocurre con resistencia antimicrobiana o con infecciones asociadas a la atención en salud, en infecciones en IAS requieres un equipo muy capacitado para que en el hospital esté con autonomía vigilando lo que le ocurre a los pacientes, vigilando los procesos, supervisando los resultados y haciendo un reporte periódico ante la autoridad y tomando decisiones para modificar las prácticas, porque es la única manera de disminuir esta tasa. En ese caso, los institutos nacionales han sido bastante efectivos con sus programas de atención, pero yo diría que el resto del país lo único que hace es pretender una vigilancia de infecciones asociadas a la atención y de no ser por las redes que tienen con este programa educativo amplísimo que tiene la doctora Elvira Garza, lo que tratamos de hacer nosotros en la universidad también con algo parecido, también hacemos algunos cursos, desde luego para todos los integrantes, hacemos reuniones periódicas. De no ser por eso, realmente la Secretaría de Salud, el sector salud en general, da poca atención, uno, al desarrollo microbiológico en los hospitales. Hay una gran pobreza en microbiología y
para poder hacer los estudios. Uno puede ir a cualquier hospital y preguntar cuántos hemocultivos se están tomando en los hospitales. Es rarísimo que alguien tome hemocultivos. Entonces, tenemos una idea de lo que ocurre gracias a algunos estudios particulares, gracias a la responsabilidad, porque ciertamente lo considero como una responsabilidad que las universidades asuman este trabajo y que lo realicen de esta manera, pero de otra manera no lo habría, porque el Estado no lo está asumiendo y lo único que está haciendo es algunas declaraciones ornamentales. Entonces, esos son los retos, básicamente. Nada más. No son retos menores, pero bueno, interesante al interior y al exterior y la parte contextual y de rectoría de la Secretaría de Salud. Es un gran reto, pero bueno, hay que seguir trabajando en esto, supongo. Doctora, la misma pregunta para usted. Sí, muchas gracias. Pensaba dar una respuesta más corta, pero después de lo que dijo el doctor Samuel, quiero suscribir la parte de falta de recursos, ¿no? Es sumamente importante. Retos para mí como microbiólogo y para los laboratorios de microbiología poder seguir haciendo microbiología de calidad. Conocemos muchos, tenemos conocimiento de los indicadores, conocemos el deber ser, pero para el deber ser se requieren recursos. Yo creo que parte importante es mejorar, parte del reto es continuar mejorando la calidad de los datos que se están obteniendo. Me gustó la frase de datos ornamentales. Trabajamos mucho por tener datos que sean válidos. Les platico, en la red trabajamos conjuntando los datos directamente de los hospitales y directamente de los equipos. Directamente de los equipos que se utilizan o los que usan manual vaciando en una hoja de Excel. Y todas estas hojas, toda esta documentación se revisa cuidadosamente para quitar pacientes repetidos o muestras repetidas. Usamos un software de la Organización Mundial de la Salud que se llama HUNET, que es una extraordinaria herramienta para hacer este análisis de manera simplificada. Para que tengan una idea, en el análisis de 10 años, analizamos 250,000 de cepas y el análisis fue relativamente rápido, una vez que los datos se adecuaron conforme a la plataforma. La plataforma nos permite analizar y validar la información, verla y estar seguros de que estamos teniendo información válida. Para decirlo, o útil, para decirlo un poco más directo, cuando se mete una identificación a un instrumento, a un equipo, el equipo dice, es Klebsiella pneumoniae con un 80% de certeza. Esos datos no los tomamos en cuenta, porque el 80% aquí no sirve. Solo tomamos certezas arriba de 99. Tomamos las identificaciones que están bien sustentadas con los antibiogramas bien sustentados. Analizamos muestras, por ejemplo, de la vía respiratoria, tratando de ver un reflejo de las IAS, específicamente neumonía, o sea, ventilador. Solamente muestras profundas, por supuesto, no analizamos expectoraciones, ni faringios, ni nada de eso. Tratamos de depurar la información lo más posible. Además de que los centros ya con el tiempo se han ido capacitando más, ¿no? Ya saben que si sale una resistencia intrínseca y sale susceptible, algo está mal. O sea, eso está contaminado, es un mal dato. Entonces los centros cada vez se capacitan más. El reto es continuar mejorando la calidad de los datos que se están obteniendo. Y el reto que yo veo muy directo es continuar trabajando, darle continuidad a esta vigilancia, a este estudio de la resistencia en nuestro país que se está haciendo, que podamos tener la tranquilidad de seguir trabajando, que los laboratorios puedan tener los recursos suficientes y que podamos ir mejorando siempre la calidad de los datos que estamos obteniendo. Excelente, doctora. Como usted menciona, hay herramientas, ¿no? Tenemos HUNET, el asunto es utilizarlas, ¿no? Y HUNET tiene incluso la aplicación para conectarlo directamente hacia arriba, hasta el sistema global, GLASS. Pero es una tristeza, ¿no? Cuando vemos reportes de todo el mundo y México aparece en blanco, ¿no? Entonces no estamos reportando, y gris, no reportamos, ¿no? Y entonces esto refleja un poco, pues justamente los retos que tenemos de integrar la vigilancia en México y que es importantísima, porque si no, ¿cómo los médicos toman decisiones, ¿no? Hemos encontrado en estudios de prevalencia puntual de uso de antibióticos que en muchos hospitales
la terapia no es dirigida, o sea, no se mandan a hacer cultivos, entonces son tratamientos empíricos bueno, ok, empírico con base en qué guía, ¿no? Pues no sé ni con qué guía. Entonces, pues definitivamente esto tiene que ver con calidad de atención, tiene que ver con la seguridad de los pacientes y obviamente con su recuperación, ¿no? Entonces, grandes retos, pero las herramientas ahí están y bueno, esta parte que están haciendo ustedes de capacitación al personal del laboratorio es fundamental, pero necesitamos obviamente pues un aparato, ¿no? De que nos ayude a la integración. Bueno, pues es la última ronda y para poder dejar espacio a la audiencia me encantaría saber las personas que están aquí sus comentarios. Ahora sí la nota positiva, si es que se puede, doctor. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos de aquí para adelante? ¿Qué oportunidades ve usted para fortalecer la vigilancia ya sea de IAS o de RAM en México? Bueno, yo creo que lo que nos permiten ver los resultados de la vigilancia que tenemos con los sistemas que tiene la doctora Garza, con lo que podemos tener en el PUCRA. El PUCRA es el Programa Universitario de Control ilusamente de Resistencia a los Antimicrobianos, que forma parte de otro programa, por eso lo decía. Pero, ¿cuál es la nota positiva? Es que existen estos sistemas, que hay la responsabilidad y tenemos esta información que sí nos permite ver qué es lo que nos gustaría hacer. El problema es extraordinariamente grave, porque ahorita ya lo que tenemos en términos de resistencia a cefalosporinas de tercera y cuarta generación, que han sido los caballos de batalla a lo largo de los últimos años, es que los niveles de resistencia ya andan por el 80%. Entonces, de hecho, esto implica necesariamente, y cada hospital lo tiene que revisar desde luego, pero reconsiderar sus esquemas de profilaxis, por ejemplo. Ya no podemos seguir usando los mismos esquemas de profilaxis para limpia contaminada, por ejemplo. Para limpia no hay problema, porque no sé si ustedes ven lo mismo, pero no tenemos gran problema con gran positivos en niveles de resistencia. Por lo menos en Staph aureus, que es lo que vigilamos nosotros, no lo encontramos como lo encontramos con E. coli, con Klebsiella, con Acinetobacter, con Enterobacter, que es terrible, mucho peor que en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, esto es complicado. Esto nos permite tener intervenciones de este tipo. Nos deja claro también un panorama en donde si la autoridad tuviera el interés, por un lado, algo que tiene que hacer definitivamente es prohibir el uso de los promotores de crecimiento en la engorda de animales. Esto es algo fundamental, es lo que consume el 75% a nivel global del uso de antibióticos, es la industria agropecuaria, no es la medicina. Y nosotros nos la pasamos discutiendo sobre nuestro uso de antibióticos correcto. Entonces, esto tendría que tomar cartas ya y no lo hacen, por ejemplo. Pero bueno, como oportunidad ahí queda. Queda como oportunidad también ampliar los esquemas de vacunación para disminuir tasas de infección por otras infecciones. Tendríamos que ampliar nuestro programa de vacunación, vacunar muchas más gentes de influenza, vacunar a los ancianos mayores o de alto riesgo, ahora ya para sincicial respiratorio, ampliar la vacunación para COVID, que aparentemente se va a hacer, enfatizar mucho más la vacunación para neumococo con las 2 vacunas disponibles. Todo eso se tiene que hacer y todo eso tiene un impacto mayor en la tasa de infecciones que van a requerir antibióticos. Y el otro es una gran campaña nacional que tendría que empezar desde los libros de texto gratuitos, que tendrían que incluir qué son los antibióticos y cuál es el riesgo de no tenerlos a la población general para que no reclame antibióticos. El gobierno intentó hacer algo, nuevamente fue José Ángel Córdoba quien estableció la prohibición de que se vendieran los antibióticos sin receta. Una medida que sonaba lógica en principio, pero ¿qué fue lo que pasó? Se desarrolló un sistema paralelo de salud. Todos los consultorios adyacentes a farmacias, en donde tenemos, pues no sé, creo que 20,000 o más de 20,000. Entonces, es un sistema de atención paralelo. De hecho, da tantas consultas como el Seguro Social. No podríamos ahorita mantener las actividades de atención sin ese sistema.
El hecho es que la gente cuando llega a la farmacia dice, oiga, quiero un Bactrim porque me duele la cabeza, no le podemos vender, necesito una receta, pero vaya aquí al consultorio, que está aquí al lado y que no le van a cobrar o le van a cobrar 20 pesos para que le den su receta para que pueda usar el Bactrim. Entonces el tema es complicado, hay que educar a la población sobre la importancia de los antibióticos con campañas que sean un poco más efectivas, que coma frutas y verduras. Muchísimas gracias, doctor. Y me gustó que señalara este gran reto que es la vigilancia fuera de los hospitales, ¿eh? Y tenemos vigilancias de consumo, que son un misterio, ¿no? Pero de resistencias. Y tenemos toda esta red de laboratorios excelentes, ¿no? De laboratorios de análisis clínicos, pero que hacen antibiogramas y luego esa información, ¿dónde está? ¿No? Y que debería de aprovecharse, pero bueno, ese es otro reto. Aprovecho nada más para decir que parte de nuestros resultados en la red, en urocultivos, tenemos la participación de Capermore, en donde ellos, por eso tenemos ahorita más de 250,000 muestras de urocultivo para informar, pero ellos sí participan, y es cuestión nada más de invitarlos y participar, porque son instituciones grandes y que sí tienen un interés académico también. De acuerdo, y es justamente el importante que es integrar sector público, sector privado y la academia en esto. Doctora, esta última participación, retos, oportunidades más bien para fortalecer vigilancia de resistencia en México. Seguir trabajando, continuar mejorando el trabajo. Yo quiero subrayar, hacer énfasis importante en que hay mucha disposición para trabajar y para hacer las cosas. De hecho, esta iniciativa surgió de lo que estábamos viendo en los antibiogramas y decíamos, bueno, pues hace falta, y empezamos a trabajar de interés común. Y se sorprenderían de ver el interés de la gente en participar, en trabajar, en mejorar. La asistencia es muy buena, la participación, las ideas, la transmisión de información, el compartir información con otros centros, con otros hospitales. Yo lo rescato de manera muy importante porque el factor humano en este sentido, pues para mí es primordial, ¿no? Porque finalmente pues, todos somos trabajadores, los que estamos ahí, todos tenemos un horario de trabajo y la gente le sigue para conjuntar la información para mandar. En este trabajo, no sé si se los comenté, pero en este reciente, pues tuvieron que llenar a mano los datos de paciente, de edad y esto y lo otro, y hubo gente que en fin de semana fue a rellenar sus datos. O sea, hay ganas de que las cosas se hagan, de que las cosas se evidencien, y eso lo quiero agradecer de manera enfática, básicamente. Excelente, doctora. Muchísimas gracias a ambos ponentes. Creo que nos dan un panorama que por un momento parece retador, pero por otro lado positivo en el sentido de que haya tanta gente capaz y con entusiasmo de trabajar. Muchísimas gracias. Y damos Antes de terminar, nada más, yo quisiera destacar el trabajo de la doctora Naid Dresser, que también no está pues explícito en esta presentación, nos está coordinando, pero ella tiene también una muy importante actividad desde el Instituto de Salud Pública, tratando de organizar programas de vigilancia, de resistencia antimicrobiana, así que felicidades, gracias por la coordinación. No, al contrario, doctor, pues como ven, tratamos de crear redes y crear equipos. No sé si alguien nos ayuda con las manos que están ahí, o está Ruth por ahí, porque hay una mano levantada aquí, otra aquí, sí, pero no sé quién pasa los micrófonos. Muchas gracias. Creo que nos han planteado una serie de retos y de experiencia que es importantísima, pero quiero puntualizar y ver cuál es su opinión. Un reto que se ha dejado y creo que es importante, y es la mayoría de los hospitales en México son generales, probablemente el 25% de los pacientes sean pediátricos. Y es un reto muy particular y a veces generalizamos, nos han dicho que muestran en sus redes ciertas particularidades en edad o en sitios, pero luego se particulariza. Un ejemplo, yo trabajé en un hospital general en San Luis Potosí y
hubo mucho Acinetobacter, como en la mayoría de los hospitales, pero hubo Acinetobacter en la población de adultos. En población pediátrica no hubo Acinetobacter, o no lo hay hasta ahorita. Tenemos otros problemas en la población pediátrica, y un reto particular es las unidades de cuidados intensivos neonatales. Las unidades de cuidados intensivos neonatales en el país, uno va y el 90%, si no es que el 100% de los pacientes de ahí están recibiendo antibióticos por días muy importantes. Y hay estudios en otros lados, y nosotros tenemos algunos también particulares, donde pues la mayoría de los pacientes no se demuestra una infección microbiológica, aún teniendo buenos laboratorios de microbiología, y esto también está estudiado en otros lados. Y hay unidades de cuidados intensivos neonatales en el estado de California, en que han visto que tienen días de terapia por mil pacientes, desde 4 o 5 hasta 90, y el resultado en mortalidad y en complicaciones y en sobrevida y en prematurez es igual. Entonces habla de hay un sobreuso, y que tiene trascendencia no nomás para la resistencia, que obviamente tiene mucho que ver, sino también en los problemas de alteración en la disbiosis que se transmiten, van a dar lugar en situaciones incluso que no tienen que ver con infectología, sino en obesidad, en asma y en 1000 problemas que tienen esos niños cuando se dan antibióticos en edades tan tempranas, y es muy común. Entonces, quisiera de que quedara como un reto es qué hacemos o qué debemos hacer, o retomar lo que se está haciendo en algunos lados e insistir lo de la optimización antibiótico, particularmente en pediatría y particularmente en unidades de cuidados intensivos neonatales. Sí, me parece súper importante el comentario en relación a la población pediátrica, especialmente en los más pequeños. En uno de los trabajos de la red de los 9 que comenté, hay un trabajo específico de población pediátrica, de los centros de la red que tienen este tipo de población, y se ve exactamente lo que usted comenta: mayor resistencia en el grupo etario de 0 a 2 años, en prácticamente todas las clases de antibióticos, hasta llegar al grupo de 18 años, que ya llega a los 18 años, prácticamente la resistencia va así, conforme va avanzando la edad, absolutamente. El trabajo ya está disponible, y es un número importante de muestras de cepas analizadas, probablemente no tan grande como los trabajos generales de la red, porque no todos tienen población pediátrica, pero efectivamente es así como usted lo comenta, es mayor en varias clases de antibióticos, cefalosporinas, quinolonas, va bajando conforme avanza la edad y llegamos hasta los 18 años. En ese trabajo sí separamos por grupos etarios dentro de la población pediátrica, y de 0 a 2, mayor resistencia. Muchísimas gracias. Y yo creo que sí empezar a generar datos la evidencia con datos demográficos de los pacientes es clave, y de intervenciones, ¿no? O sea, como decía el doctor Pablo Castañeda, no solo documentar los problemas, la problemática, sino la solucionática. ¿Qué experiencias positivas han habido en unidades de cuidados intensivos neonatales para mejorar el uso de los antibióticos, y documentarlo y hacerlo, ¿no? Estoy de acuerdo. Había una pregunta ahí y otra acá, ¿no? Ajá. No sé, sí, bueno. Ahí y luego allá. Bueno, okay. Bueno, más que pregunta, es una felicitación para el trabajo que se está realizando. Doctora Elvira, realmente en lo particular nosotros no conocíamos esta red de investigación que ustedes están realizando, y preguntarle básicamente los hospitales que no estamos incluidos en esta red, qué tendríamos que hacer para estar trabajando conjuntamente con ustedes. Y pues a nosotros, ahorita que yo vi lo que usted presentó, pues nos viene como anillo al dedo. Nosotros recientemente vamos a abrir una unidad de investigación de genoma, entonces nos interesaría mucho para participar con ustedes en la red. La regla número 1, de hecho todos están invitados, la regla 1 es que tu institución esté de acuerdo. No es una participación individual, no participa Elvira, participa la institución. Que tu institución esté de acuerdo con los participantes que la institución decida, o quien lo decida, o quien corresponde, porque todas las instituciones tienen sus propias reglas, lineamientos, a pesar de que de manera general son muy similares.
cada institución tiene sus reglas. Entonces, si tu institución, vía jefe de laboratorio o vía director del hospital, porque los tamaños son muy diferentes, si tu institución está de acuerdo, nada más pedimos una carta de acuerdo de participación membretada y ya con eso. ¿Sí? Pero no es individual. Una persona no entra por su nombre. Debe estar de acuerdo a su institución porque son datos de la institución. Vale la pena mencionar aquí que una de las reglas de la red, si es regla, mejor le quito las comillas, es que no difundimos información individual de los centros. Lo han pedido y se ha hecho énfasis en eso, pero no lo hacemos porque no ese es el afán, nunca de exhibir y demás. La vigilancia es importante para cada centro y los datos de resistencia son importantes para cada centro. Si vieron el foro anterior, vieron un hospital que estaba aquí sentado que tenía 0 Acinetobacter. Y hay Acinetobacter hay hospitales que están hasta acá. Entonces, ¿a quién le importa? Al hospital. En lo que hemos trabajado es en que cada hospital haga sus gráficas y que no las guarde en un cajón, que las lleve a donde las tiene que llevar, dependiendo del hospital, porque hay hospitales que no tienen infecto, pero hay hospitales que tienen, ¿cuántos infectólogos? Dijo 14 infectólogos. Entonces, a donde conduzcan el hospital, vigilancia epidemiológica, a medicina interna, a infecto, al director, a quien sea, pero que sus datos no se queden en el cajón, que elaboren sus gráficas con los patógenos a vigilar relevantes en las muestras relevantes para las IAS y que entreguen la información. En eso hemos hecho mucho énfasis, más que trabajar de manera consolidada y agrupar, que son datos bonitos, pero es muy importante que cada centro lo haga individual, porque la lucha es de cada quien. ¿Yo? Primero yo. Primero yo. Hola, buenos días. Linda Tello Vera, a sus órdenes. Tengo una pregunta, tal vez un poco fuera de todo lo que tiene que ver en el correcto uso de antibióticos y todo demás ante las infecciones. En la parte de desinfección de alto nivel o desinfección a través de rayos UVC, todo lo que tiene que ver con áreas hospitalarias, he notado durante algún tiempo en la parte de la gestión a través de las diferentes áreas, quirófanos, terapia intensiva, área de aislados, todo esto, tienen un protocolo de limpieza previo a. Me ha llamado mucho la atención que a veces las áreas de enfermería o el área de higiene y limpieza piensa o asume que el desinfectar a través de los diferentes medios que hay actualmente en el mercado, sobre todo después de pandemia o durante la pandemia, es suficiente. Y cuando pregunto o cuestiono el por qué no limpian antes de, o tienen un protocolo adecuado de limpieza, porque es muy común que si entro a algún hospital de gobierno, no sé, Hospital General de México, voy a dar un nombre, tienen un proceso de limpieza, pero si voy al hospital infantil tienen otro. Y muchas veces me dicen que no solo es el área de higiene y limpieza, sino las áreas de prevención. En este caso entraría epidemiología, ¿es correcto? ¿Ustedes tienen algún proceso de actualización de métodos de limpieza y desinfección intrahospitalaria? ¿O algún panel, comité donde se pueda gestionar adecuadamente? Bueno, hay de hecho asociaciones nacionales que tienen el tema de esterilización en hospitales como su responsabilidad principal, pero básicamente son aproximaciones de compañías privadas. Existe la norma oficial mexicana de control de infecciones nosocomiales, en donde el tema de limpieza de las áreas está incluido, pero está pendiente de su aprobación también. Es una de las que sobrevivió, pero todavía no se ha aprobado. Pero no hay un patrón uniforme para que los hospitales tengan que realizar estos procesos. Ok. ¿Y en algún momento tienen planeado? Me llama un poco la atención porque cuando yo me compenetro mucho con la parte de las infecciones asociadas a la atención de la salud, tiene mucho que ver con el área donde se instala un paciente. Por ejemplo, me pusieron un ejemplo hace unos días un familiar. Dice, tú entras a que te operen una rodilla y de repente terminas en terapia intensiva con una neumonía típica.
y fue una infección que adquiriste dentro del hospital, que tú no tenías. Y obviamente algo que noto mucho es que si hablamos de la prevención, pues es antes de. Y me encuentro mucho con el tema que cuando estamos gestionando esta parte, independientemente de la marca o el producto que sea, algo que escuchamos mucho es que ahorita ya no hay COVID, es que no es necesario, pero si hablamos de prevenir, pues se debe ser antes de. El tener áreas limpias en donde entre un paciente pues es sumamente importante. Creo yo que ustedes en la parte de epidemiología e infectología son un área sumamente importante, por eso me atrevo a preguntar. No, sí, muchas gracias. Ahora, aprovechando el ejemplo que utiliza, vale la pena destacar que desde luego el ambiente, el área, la superficie del quirófano, el cuarto de hospitalización, tiene que estar realmente muy limpio. Sin embargo, los factores de riesgo para que un paciente que entre en una cirugía de rodilla realice una neumonía van mucho más allá del ambiente del cuarto. Básicamente tiene que ver con si tuvo él una serie de factores de riesgo personales, pero cómo se intubó, cuándo se intubó, cuánto tiempo estuvo ahí, si recibió todo el cuidado preoperatorio, preventivo que requería en términos de su control de peso, porque evidentemente estamos hablando de una cirugía electiva en principio, en términos del tabaquismo, en términos del control de su diabetes, si durante la cirugía se administró el antibiótico profiláctico oportunamente con la dosis adecuada, si la temperatura del quirófano y del paciente estuvo correctamente vigilada, si la glucemia estuvo perfectamente controlada. Todos esos son determinantes que pueden terminar incidiendo en la infección, más que solo el ambiente hospitalario, que es muy importante, pero no termina siendo el determinante. El ambiente influye más en la colonización de los pacientes de algunos patógenos de riesgo, pero ya para determinar directamente la causalidad de un proceso infeccioso adquirido en el hospital se involucran mucho más directamente otros factores todavía más complicados. Muchísimas gracias, doctor. La doctora Garza tiene que correr al aeropuerto, pero queda una pregunta para ya cerrar y… Muchísimas gracias al espacio. Doctora, un honor verla. Yo he leído muchos artículos de usted, la doctora Dresser. La verdad es que el tema de salud pública es algo que nos apasiona. Yo, Eduardo Sarmiento, soy en el 20 de noviembre y en el Simón Bolívar. Una de las preguntas, tal vez contaré una anécdota rapidísima. Yo tuve una tía que tuvo un tema de infección, no sabían que tenía. Ella vive en provincia. Y resulta que en estos temas, pues le hacen un biograma, obviamente tenía todas las características de una infección, etc. Le hacen un biograma y pues comienzan antibióticos. Lo de siempre, ¿no? Creo que nos suena familiar a todos. Posterior, estamos esperando el término de estas análisis, todo, y tarda un mes en dar un resultado, lo cual tampoco nos sorprende a ninguno de los que estamos presentes. Y entonces, durante este tiempo me preocupa porque el detalle es que en ciertos lugares no hay laboratorios, no hay insumos, no hay cosas que te pueden ayudar a una resolución rápida, claro, y entonces evidentemente durante este mes estuvo mal medicada, tuvo temas de tal vez el antibiótico no fue ideal en ese momento, siempre empezamos con ceftriaxona, que sabemos que hay miles de estudios de ceftriaxona. Y entonces mi pregunta va dirigida en estos temas, o sea, yo entiendo que en la red, pero también quisiera usar la información para determinar en qué lugares realmente está habiendo necesidades. Porque en estos términos yo quería saber con esto si existe, y supongo que existe, un censo de todos los lugares con los que trabajan. Pero hay lugares donde también habría que ver la necesidad, y yo creo, y lo veo, si hacemos este mapa, seguramente hay lugares donde vemos focos rojos porque entendemos este tema epidemiológico. Entonces, si de alguna manera con la información que ustedes tienen podemos apoyar a estos lugares, porque yo soy muy en pro de que está bien en Ciudad de México, está bien en Ciudades Monterrey, está bien en estos temas, pero hay lugares de Ciudad de México donde de verdad no llegan las cosas. Entonces, tal vez como que un tema de comunicación o descubrir esos lugares en particulares, no sé si la información que proporcionan o los censos sobre los lugares nos ayuden a saber estratégicamente dónde existe la necesidad. Me ha tocado ver de manera individual los resultados y los datos de los laboratorios que participan en la red.
Y yo creo que se sorprendería ver cómo hospitales tan cercanos, ya no solo de la misma ciudad, sino en la misma ciudad y con la misma gente, hospitales tan cerquita tienen frecuencias de resistencia tan diferentes. O sea, es necesario información individual y eso no se va a hacer porque puede mermar el trabajo de la red. Es por eso muy importante que cada centro tenga sus datos, que exponga sus datos en la medida de lo posible, ¿no? Pero se sorprendería de que hospitales tan cercanos, porque cada hospital tiene su microbiota, cada hospital tiene sus políticas de control de infecciones, cada hospital tiene su control de consumo de antibióticos y pueden ser muy cercanos, pero esas políticas marcan un abismo de diferencia entre uno y otro. Muchísimas gracias por el comentario. Creo que ese es uno de los grandes retos, ¿no? O sea, regresar la información. Los sistemas de vigilancia tienen que servir para que alguien tome decisiones, ya sea arriba, política pública o el prescriptor. Pues luego el prescriptor no tiene la información. Me ha pasado, ¿no?, una infección de vías urinarias y te dicen, no, pues levofloxacina, porque es que hay mucha resistencia. Y le dices, es exactamente al revés, ¿no? O sea, ya no. O sea, si tú te vas para abajo, es ácido analítico y demás, pero como no se transmite esa información al médico de primer nivel de atención, por ejemplo, entonces, ¿cómo toma decisiones? Entonces, esa necesidad de hacer esta transparencia es un enorme reto. Sí, quizás vale la pena comentar que las guías de práctica clínica que existen en el país y que están para el uso de todos los médicos generales y de especialidad, ahí están las guías, se habían desactualizado. De hecho, hace pocos años la guía seguía teniendo como indicación de tratamiento de infección de vías urinarias quinolonas. Escribimos un documento y enviamos a ellos que tenían que actualizarlo, porque como señalas perfectamente, uno ve las gráficas, la sensibilidad de E. coli en vías urinarias para nitrofurantoína y es magnífica. Pero lo que prescriben habitualmente es número 1, quinolonas, número 2, ceftriaxona y ahora desafortunadamente número 3, carbapenémicos, efectivamente. Entonces, bueno, es un reto grande. Bueno, pues muchísimas gracias por tan interesantes preguntas. Bueno, una, ok, doctora, ¿sí no se aguanta o tiene que correr? ¿Alguien tiene la hora? 12. Ok, ¿sí? Ok. Perdón. No, perdón, muchas gracias. Sí quería reconocer, como lo han hecho, tenerlos a ustedes tres en este panel, que indudablemente son los líderes en IAS y resistencia antimicrobiana del país, o sea, específicamente la red INVIFAR, la red PUCRE en la UNAM y la doctora Anaí Dresser viendo todos los PROAS hace años, ya son décadas de trabajo de todos ustedes juntos, o sea, en los diferentes trincheras y sabemos que contracorriente. Entonces, de verdad, reconociendo su persistencia en que esto siga avanzando con los recursos que se tienen y con las redes informales que se armen. Creo que esta posibilidad de armar las cosas de abajo hacia arriba puede ser útil en estos tiempos, en todo caso. Me parece súper importante que esta iniciativa de hospitales sin infecciones pueda actuar como un articulador de algún modo y que incluso podemos tener ese tipo de cosas de que efectivamente no sería bueno publicitar cuál hospital tiene más de cuál a nivel de publicaciones abiertas, pero sí en una red de comunicación interna, ¿no? ¿De qué está pasando aquí? Tuvimos esta experiencia espeluznante de meningitis por fúngica, y entonces todo este tipo de cosas de que se echó a andar una red informal, pero hay que tal que no tenga que ser de emergencia, que tal que exista, lo que también decía el doctor Paulo, pues vamos haciendo las cosas con los estándares y ya que vengan a auditar, pues ya lo teníamos listo, ¿no? Y una última cosa, es fantástico que INVIFAR utiliza HUNET y entonces ya tenemos eso armado, de ahí podríamos saltar a GLASS eventualmente,
Pero bueno, vamos entrenando en cómo se usa, en que exista la infraestructura de sistemas de control de información, HIPAA, que los datos de los pacientes estén protegidos, los datos de los hospitales para fines legales, incluso todo esto lo vamos empezando a armar. Y creo que también podemos apoyarnos mucho en herramientas que ustedes ya usan, ¿no? Los Excels de la OMS, o sea, todo este tipo para reportar DDDs, DOTS, en pediátricos, lo que es importante, esto también granular, fantástico que sea la información que es útil, no vamos a promediar todo, porque entonces ya perdimos toda la información, hay que irnos uno por uno. Entonces, mi única es invitarlos, proponer, echar a andar, ¿qué opinan? ¿Cómo ven la posibilidad de utilizar, de hacer la traducción de las guías de uso de antibióticos que la OMS publica el año pasado? El Antibiotic Book, que son para 21 entidades infecciosas y que dan este tipo de primera instancia, o sea, para pediátricos y para adultos, todo esto. Hay infografías como muy claras, probablemente hay que adecuarlas al contexto que ya sabemos según la vigilancia que tenemos de las resistencias, pero sí puede ser un esfuerzo interinstitucional y en todos lados vamos tomando esto a ver si estamos al nivel de la OMS y si sí, entonces son herramientas que se empiezan a distribuir. Me parece que podría ser una cosa centralizada en esta iniciativa, pero pues tendríamos que contar ya sé que tienen muchísimo trabajo todo mundo de ustedes, pero podemos a lo mejor desde aquí articular quién en los hospitales que son hospital escuela, todos estos recursos humanos nuevos puedan ayudar a esta labor. Muchísimas gracias, doctora Irma Aguilar, también súper defensora de la causa de resistencia. Creo que guías es un tema fundamental, ¿no? Tenemos guías desactualizadas, tenemos guías internacionales que obviamente hay que adaptar y definitivamente es una prioridad. Ahora, el quién lo va a hacer y cómo se va a hacer, creo que está en la mesa, pero de que hay que hacerlo y empezar por ahí y integrarlo con la capacitación de pregrado y de posgrado. Y además vigilar el cumplimiento, porque luego están las guías, pero nadie las utiliza y nadie está vigilando que se utilicen, ¿no? Entonces, es un tema súper importante y gracias por traerlo a la mesa, doctora. Gracias, doctora. Nada más aquí me permito leerles un comentario que se hizo en línea, bueno, dentro de los comentarios que están en la transmisión en línea. Elisa Sánchez comenta, urge crear una red de vigilancia nacional de resistencia antimicrobiana. Desafortunadamente, PUCRA tiene baja validez interna, ya que no tienen controles de calidad de los datos microbiológicos que recopila y validez externa tiene pocos hospitales y la mayoría son de la Ciudad de México. Perdón, nada más es un comentario externo. Si tienen algo que comentar. Bueno, tenemos, efectivamente, es un sistema que depende de lo que nos reportan, tenemos estandarizada la forma en que ellos hacen la identificación, no es tan complicado poderlo tener estandarizado porque todos dependen de la identificación y los resultados de equipos automatizados, en donde lo único que necesitamos es garantizar que estén utilizándolos correctamente. Entonces, eso lo hacemos y además también hacemos el estudio de cepas periódicas esporádicamente para ver la validez de los resultados que nos están enviando. Debo decir que no, la mayoría de los hospitales están fuera de la Ciudad de México. Actualmente tenemos 55 hospitales y de lo que se trata más que de tener información específicamente, puntualmente exacta, es tener una visión general de lo que está ocurriendo en las diferentes regiones del país, primero globalmente y después en cada una de las regiones. Efectivamente, también como lo hace la doctora Garza, le enviamos a cada uno de los hospitales su reporte periódicamente para que ellos lo utilicen y agradezco la crítica, los métodos y los hospitales que participan están en línea. El último reporte, que es de 2022 y que incluye todos los demás previos en tablas de seguimiento, están accesibles en el sitio del programa. Pueden entrar a través de puis@unam.mx o puiree@unam.mx.
entran al programa y ahí se dirigen a PUCRA, encuentran todos los folletos, encuentran los métodos, encuentran los hospitales que participan y yo agradezco la crítica. También aprovecharía para señalar que cuando uno va a hacer una crítica, valdría la pena que conociera bien los datos que está criticando. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Samuel Ponce León, doctora Elvira Garza. Muchísimas gracias a la iniciativa Hospitales Sin Infecciones. Como bien mencionó la doctora Irma, esa es una iniciativa en la que se pueden montar, obviamente, esfuerzos tan importantes como el control de la resistencia antimicrobiana. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a los...